Muy buenas, mi nombre es Eduardo Kaufmann, soy profesor en ariamagia.com y hoy os traigo un vídeo muy especial porque lo hago con una persona también más especial si cabe. Este señor es José Vicente Fonseca, Hobby para los amigos, y es un miembro de la SEI, que fue secretario durante mucho tiempo y participa de manera activa tratando de hacer actividades para los socios de manera mensual o semanal. Y he querido hacerlo con él porque sé que es una persona que ha estudiado en profundidad Cartomagia Fundamental de Vicente Canuto y tiene versiones o ideas sobre juegos que ya vienen publicados, que incluso las comentó con el propio Vicente, y creo que puede ser interesante retomarlas. La idea de esta serie de vídeos en los cuales hacemos pequeños comentarios sobre algunos juegos, de algunos libros de iniciación que seguramente hace años que no tocas en la estantería o que por primera vez los estás estudiando, es reforzar esos pequeños detalles, esas pequeñas sutilezas que aparecen en los libros y que a veces se nos pasan por alto. Así que nada, os dejo este pequeño programa con Hobby. Lo vamos a dividir en dos sesiones porque la conversación duró como casi 1 hora y 45 minutos, por lo tanto vamos a hacer dos partes. La idea también es, si nunca has estado en una asociación y no sabes lo que se siente, bueno, que a pesar de los medios, esto es lo que nos permite de la mejor manera acercarte un poco ese ambiente de magia que se vive en las asociaciones con otros miembros, en los que se pueden hablar y hacer comentarios como el que vas a ver a continuación. Así que nada, espero que lo disfrutes y nos vemos también en la segunda entrega. Muy bien, pues aquí estoy con José Vicente Fonseca, más conocido para los amigos como Hobby, un mago que vive en Sevilla, pero no es de Sevilla. Hobby, cuéntanos cómo es esto. Muy buenas, Eduardo, ¿qué tal? Me alegro de hablar contigo y un placer, tú sabes. Pues mira, llegué aquí hace ya 31 años, o sea que no soy sevillano de nacimiento, pero llevo ya aquí mucho tiempo. He vivido en varios sitios, tú sabes, te cuento un poco mi historia de infancia viajando por ahí con mi familia, por temas de trabajo de mi padre y tal. Y porque, bueno, yo nací en Madrid, soy madrileño de nacimiento, después viví un par de años en Canarias, luego 4 años en Segovia y aquí, pues ya te digo, unos 31 años aproximadamente. Así que, bueno, yo siempre digo que soy madrileño de nacimiento, canario de corazón, segoviano por accidente y sevillano por costumbre. O sea que ya, básicamente. Esta es la frase a la que quería yo llegar. Lo sé. Que tú dijeses, has hecho un buen preámbulo para ella. Estupendo. Que estaba pensando, llevaba queriendo hacer un pequeño comentario sobre el Cartomagia Fundamental de Vicente Canuto, y claro, digo, bueno, puedo hacerlo, pero claro, esto mejor se hace con amigos. Y si tengo un amigo que realmente visita continuamente este libro, que es un poco el mensaje que yo creo que queremos dejar claro con esto, que es que este libro es un libro que se comienza de iniciación, que tiene una muy buena línea progresiva, como vamos a ir viendo, pero que una vez que se termina, raramente se vuelve a acudir a él. Y realmente creo que es un libro que se puede acudir a él una vez entrado ya en materia en la magia, y creo que el ejemplo vital de ello eres tú, porque de aquí salen muchos juegos de tu repertorio, de la conferencia que das, y yo creo que lo ideal es ir un poquito, pues eso, hacer un pequeño comentario general acerca del libro y de aquellas cosas que nos han impresionado de él, ¿no? Pues, bueno, sí, Cartomagia Fundamental, aquí está, de Vicente Canuto. Esta es de las primeras ediciones que sacó, esta es concretamente de abril de 1993. Era la primera, ¿no? Sí, yo será creo la que primera. Sí. Efectivamente. Yo empecé en la magia a finales del 93, principios del 94. Yo el libro lo compré después, ¿vale? De las tiradas estas que había. ¿Y qué puedo decir? En general, cualquier libro de magia que merece la pena, siempre hay que volver a él, siempre hay que darle un repasito, porque a medida que tú vas evolucionando como un mago, que vas avanzando como un mago,
lógicamente cambia tu estilo, cambia tus gustos, cambia tu percepción, tu manera de ver las cosas, y juegos que a lo mejor en un momento dado pasaste por alto porque no estaban a tu capacidad o simplemente no le veías el efecto, cuando regresas con el tiempo, pues descubres que ahí hay juegazos, ¿no? Que son verdaderas joyas. Y otras veces es un juego de tu repertorio que lo abandonas por unos motivos, bien porque ya la presentación no te gusta, no te parece interesante y tal, pero sin embargo a lo mejor el efecto merece la pena salvarlo, y hay que ir cambiando, y muchas veces el volver al origen te ayuda a actualizarlo, ¿no? En este caso, el libro... Sí, sí, dime. No, que decía que hay un artista que no es especialmente de mi gusto, pero sí que tiene una frase que me gusta mucho, que es Macaco, que dice que volver al origen muchas veces no es retroceder, sino quizás sea volver hacia el saber. Que lo que decía era eso, ¿no? Que a veces hay que volver atrás para coger carrerilla, ¿no? En el caso del libro de Vicente, yo no creo ni siquiera que haya que volver atrás. Es un libro que muchos magos dicen, yo me lo he leído, pero en el fondo realmente descubres que hay mucho más de lo que parece, y que una segunda y una tercera lectura te van a permitir descubrir joyas. Porque si hay algo que tiene el libro de Vicente, como tú has dicho, es un libro muy pedagógico en cuanto a la forma, a la progresión en la que vas aprendiendo los efectos, pero sobre todo es que hay una grandísima selección de juegos de magia con cartas. Pocos libros de cartomagia tienen efectos, tienen una colección de efectos tan buenos, tan variados, con una economía de medios brutal, porque estamos hablando de que el propio Vicente, para los primeros capítulos, buscaba efectos que solo tuvieran una técnica. Y claro, el resulta brutal. Y es maravilloso, ¿no? el encontrar esta colección de juegos, ¿no? El otro día que te comentaba el hacer este vídeo analizando un poco el libro, me acuerdo el detalle que incluso el título tenía ahí ¿verdad? Algo que decir, ¿no? Decías que Cartomagia Fundamental, parece que el título dice que, bueno, es como lo fundamental, como lo básico, pero en realidad tiene una connotación mucho más amplia, ¿no? Claro, porque cuando hablamos de fundamental, hablamos no de lo básico, sino más bien de los fundamentos. Es como los cimientos que sujetan un edificio, ¿no? Claro. Aquí tienes una recopilación de técnicas, una recopilación de detalles psicológicos, en fin, un conjunto de herramientas que engloba la cartomagia, ¿no? Que engloba toda la cartomagia. Puede que queden fuera algunos detalles, a lo mejor no están todos los empalmes, a lo mejor no están todos los doble leaf, pero están los principales, están los más clásicos, algunas técnicas, algunas más modernas también, pero sobre todo están técnicas absolutamente prácticas, detalles, ya digo, lo que es la base psicológica, todo eso está aquí. Y hay algunas técnicas que son difíciles, evidentemente, un empalme es difícil, un enfil es difícil, y sin embargo está todo aquí. Entonces, habría que hablar más que de básico, habría que hablar de eso, de lo que son fundamentos, ¿no? de lo que se debe conocer como mago medio para ya poder dedicarte a actuar delante de un público. Claro. Pues básicamente estaría todo aquí, ¿no? Claro. Y evidentemente, bueno, luego cada uno pues es libre de interpretar, ¿no? Y ahí es un poco a lo que yo me refería, de coger el libro, repasarlo y reinterpretar los juegos. Creo que era Ascanio el que decía que en los libros de magia lo que hay que buscar no son juegos, sino ideas. Claro. Y es un poco eso que es general a cualquier libro. Y vuelvo a repetir, la colección de efectos que hay en el libro de Vicente es muy buena, y merece la pena volver una y otra vez, echar un vistazo, porque descubres verdaderas joyas. Yo con esto que comentas acerca de la selección de técnicas y como que fundamenta los pilares básicos de la cartomagia que cualquier mago debe conocer, sin embargo creo que el libro está dedicado exclusivamente a la cartomagia de cerca.
que yo creo que al final es la cartomagia por la cual el aficionado normal comienza, ¿no? Nadie va a dedicar, o sea, nadie comienza estudiando cartomagia para hacer una cartomagia de salón, ¿no? Y es una cosa que me llama la atención y que descubrí con el tiempo, y es que a pesar de haberlo leído, pero compaginaba lecturas como La Gran Escuela Cartomágica, en una segunda lectura del libro de Vicente me di cuenta que no venía referencias sobre el salto, no está incluido en el libro, ¿no? Esa técnica. Por lo tanto, me llamó la atención por el hecho de decir, bueno, quizá entonces sea un libro muy específico, entiéndeme la palabra, sino que está referido exclusivamente a una cartomagia de mesa, de cerca, ¿no? Porque, en cambio, si te explica el doble corte, que fue una técnica sustitutiva al salto para hacerlo en un contexto de cerca, porque el salto como técnica en la magia de cerca es mucho menos, digamos, camuflable o cuesta más encontrar un momento exacto donde poder hacerlo que en la escena, que queda mucho más englobado por toda la misdirección que se puede hacer, ¿no? Y por lo tanto creo que es más un libro dedicado a la cartomagia de cerca, de mesa, y bueno, pues simplemente este pequeño apunte que me parece interesante, ¿no? En parte sí, tienes razón, porque muchos de los efectos que vienen están muy pensados para la mesa, efectivamente. Pero hay también un gran número de efectos que son adaptables a lo que es media distancia o a lo que sería salón. Por ejemplo, un efecto como el mago contra el taúd, pues es un efecto que lo puedes hacer también de salón, ¿no? Claro. Se me ocurren otros, ¿no? Como 1, 2, 3, 4 girando con sorpresa, ¿no? Es un efecto que más o menos a media distancia pues también se puede ver. Lógicamente la magia con cartas en general suele ser más magia de cerca, pero claro, quitando lo que es la manipulación típica con cartas de escenario, tipo back and front y cosas así, que son más de lo que es escenario, pero sin embargo sí es verdad que hay algunos efectos concretos que sí puedes adaptar, ¿no? Claro. Te he dicho esos ejemplos, como también, por ejemplo, te pongo el del viaje de cartas, no recuerdo ahora mismo exactamente el título, que vas a elegir, vas a coger un paquetito de cartas, se cuentan, y ahora vas a elegir una que nos indica un número, y imagino que es 3, ¿no? Y ahora, mágicamente, pues ese paquetito tenía 10 cartas, pues de repente pues tiene 13, ¿no? Han viajado. Sí, sí. El juego también es factible de hacer el salón, ¿no? Sí, o sea, sí, correcto. Muchas veces, aunque en principio el libro sí tiene pinta de estar escrito más pensando en la magia de mesa, pero sí que es verdad que hay efectos que son fácilmente adaptables a salón, ¿no? A media distancia, ¿no? Claro. No te estoy hablando a lo mejor ya para un escenario grande, pero hay unos cuantos efectos que, por ejemplo, para unas 40, 50 personas puedes hacer perfectamente, porque no necesitan a lo mejor tanto de que se vea aquí muy clarito que se han vuelto las cartas. No, se puede hacer de forma vertical, no se puede verticalizar bien. Pero claro, sí es verdad que la cartomagia, pues gran parte de ella sin duda está muy pensada para mesa, ¿no? Por otra parte, también entra dentro de la imaginación que tú le puedas echar, ¿no? Es sorprendente cómo un efecto de tipo, por ejemplo, agua y aceite, que uno normalmente lo concibe para hacer en mesa cerquita, pues de repente se te ocurre una manera de hacerlo de escenario, pues en lugar a lo mejor de cartas rojas y cartas negras, pues a lo mejor caras y dorso, ¿no? Claro. Que es mucho más visual, ¿no? Y se puede ver mucho mejor. Claro. Entonces, bueno, eso ya entra dentro de la capacidad que tenga cada uno de imaginar o de ver cómo puede llevar a cabo el efecto. Claro. Pues, si te parece, vamos haciendo un repaso sobre él y quizá por ser un comentario dedicado un poco a la gente que comienza con el libro o que empieza en el mundo de la magia, a mí me gusta especialmente los 4 primeros juegos que vienen
en el libro, ¿no? Porque de los libros que recientemente he analizado, para alguien que empieza, que se inicia en esto de la magia, me da cuenta que el de Vicente, el de Cartomagia Fundamental, tiene un capítulo, que son nuestros 4 primeros juegos, los cuales no requieren ni siquiera saber cómo coger una baraja para llegar a hacerlos, ¿no? En cambio, en otros libros, como La Gran Escuela Cartomágica, el primer juego, si no es el primero, es el segundo, ya te requiere una separación, ¿no? Lo cual una separación, para mí creo que es una técnica que exige de una interiorización previa mucho mayor que igual una carta corrida o cualquier otro volteo que se pueda utilizar, ¿no? En cambio, en el de Vicente, los 4 primeros juegos ya tienes para hacer por lo menos 10-12 minutos, con que hay una repetición de algunos efectos, bueno, pero por lo menos tienes 12 minutos para hacer magia sin tener la necesidad ni siquiera de coger una baraja, ¿no? Y por lo tanto, esto ayuda a que por lo menos ya te familiarices con la sensación de la sorpresa en el espectador, el que empieces a darte cuenta quizá cuál es el momento de hacer la revelación de una carta para crear mayor misterio, ¿no? Y no estar preocupado tanto en la técnica. Bueno, sí. Antes de pasar a eso, sí me gustaría hacer un pequeño inciso. Sí, por supuesto. No nos olvidemos de que este libro tiene un prólogo de Juan Tamariz. Juan Tamariz fue un poco el que le, digamos, animó a Vicente a que escribiera el libro. A ver, Juan nunca da puntadas sin hilo, sabe perfectamente a quién le pide que haga según qué cosas. Vicente es una persona que escribe muy bien, tiene un conocimiento mágico amplísimo. Y bueno, el hecho de que el libro venga prologado por Juan Tamariz, pues ya te da una confianza, una seguridad de que está ante un texto cuanto menos a tener en cuenta, ¿no? Claro. Y como curiosidad, la última versión no recuerdo quién las hizo, pero la versión primera, la primera versión del libro, las fotos son en blanco y negro, la que hay en último es en color, pero estas fotos las hizo Faustino Palmero. Hay mucha gente que no sabe que las fotos las hizo Faustino Palmero. Anda. Las de la primera edición, las de color no. No, las de color no, las de blanco y negro, aparece además aquí en los agradecimientos. En la página, ¿dónde están los agradecimientos? Aquí, en la página 17. Dice, debo agradecer en primer lugar a Juan Tamariz por haberme animado a escribir este libro, por su valioso consejo. Es verdad, y Faustino Palmero. Y luego dice, y también agradecer a Faustino Palmero las magníficas y claras fotos que ilustran el presente libro. O sea, que fíjate qué curioso, que mucha gente no lo sabe, que Faustino Palmero pues también puso algo aquí, ¿no? Sí, señor. Y volviendo a lo que tú decías, pues el primer capítulo, ya solamente el primer capítulo, pues ya te vienen unos cuantos juegos muy interesantes, pero lo más destacable es que te habla de la presentación en magia. Claro. O sea, ya el primer capítulo te habla de la presentación en magia, de lo que es la puesta en escena, de cómo hacer interesante la experiencia, de cómo hacer que el efecto sea mágico. Ya solamente empezar así, es una cosa muy seria, ¿no? Ya te está hablando de crear magia, no de hacer trucos, ¿no? Claro. Las dos premisas, ¿no? Que dice que los juegos deben ser mágicos y que sean entretenidos. Efectivamente. A mí esto, tú sabes que a mí esto me gusta puntualizar, ¿no? A mí me gusta puntualizar, yo digo que los magos debemos hacer magia en el sentido del imposible y que sea mágico en el sentido de transmitir unas emociones al espectador. Es un poco, yo creo, lo que pretende aquí decir Vicente, pero bueno, yo por aclararlo mejor un poco, ¿no? El mágico o magia por lo imposible y luego pues, que sea esa parte ya emocional, ¿no? Aquí él habla de entretenimiento, yo hablo de mágico en el sentido de crear una sensación bonita, hermosa, divertida, alegre o como quieras llamar, ¿no? Lo que es provocar sensaciones.
Claro. Bueno, pues, si quieres, no sé, ¿quieres que comentemos alguno de los efectos? ¿Hablamos de algo concreto? Sí, bueno, por ejemplo, uno de los juegos que me hizo volver a hacer una lectura hace unos años otra vez del libro fue el de la carta vuelta dentro del estuche, ¿no? Creo que es el último de los 4 juegos, puesto que vino un mago japonés a Sevilla, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. No sé si, creo que lo conociste tú también, ¿verdad? El que estuvo con Paco Rodas. Sí, sí. Oji Sí. o algo así, ¿no? Oji era. Sí, Oji. No me acuerdo del nombre. Sí, bueno, pues me acuerdo que nos hizo un juego y la verdad es que me pilló con las defensas bajas, como el calor de Sevilla, pero me engañó vilmente. Y no sé cómo comentándolo con alguien y tal, a posteriori dijimos, anda, pero si este es el 4.º juego que viene en el libro de Vicente, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser? Y efectivamente hay cosas que hay veces que pasas por alto y tiene que venir alguien para decirte, este juego está en un libro que te lo leíste hace más de 10 años y te acabo de engañar con él, ¿no? Y la verdad es que es un juego que luego lo he cogido con cariño y lo comento en las clases y tal, porque desde luego tiene enjundia y tiene una pequeña trampa que creo que hace que ayuda al que se inicia en esto, que vaya teniendo un contacto progresivo y pequeño con respecto a esa vida interna que tiene la magia y que hay que saber interiorizar, ¿no? Porque hacer una trampa crea una culpabilidad yo lo llamo culpabilidad, supongo que hay mucha gente que no se siente culpable y por eso se ven las cosas que se ven, pero como que crea una culpabilidad y una sensación de necesidad de ocultar algo y muchas veces esa sensación que te genera la trampa hace que de alguna forma como que externalices mucho que quieres ocultar algo, ¿no? Y por lo tanto este pequeño contacto con la trampa, como puede ser con este juego, me parece que es ideal, ¿no? Y bueno, me quería traerlo aquí a la palestra porque fue un juego que me engañó después de 10 años de haberme leído el Cartomagia Fundamental. Este juego engaña incluso a magos, si es verdad, bien realizado. Yo, curiosamente, cuando yo daba clases de magia, era uno de los efectos que explicaba, porque creo que era muy importante que se dieran cuenta de que hay una parte dentro de la magia que es el explicarle al espectador las acciones que tiene que realizar. Y las instrucciones tienen que ser muy claras. Entonces, este efecto se prestaba muy bien a eso, ¿no? A la parte de presentación, de interpretación, puesta en escena, pero luego a la parte de tengo que explicarle al espectador cada fase, ¿no? Claro. Y cómo hacerlo para que lo entienda bien. Y bueno, hay una cosa que dice Vicente al final, que el problema que puede haber es que el espectador no tenga muy claro de qué es lo que ha hecho en la espalda y que eso debilite un poco el efecto. Y yo creo que encontré una solución adecuada para ello. Y no lo sé, si quieres... Coméntala porque me parece que es interesante y que está muy bien. Está sí, muy bien porque es extrapolable a otros juegos también. Como comentario curioso, es lógico que nos lo hiciera un mago japonés porque... sí, la idea del estuche, ¿no? La idea de utilizar el estuche es de un mago japonés llamado Kato. Sí, sí. Entonces, es una cosa... Sí, sí. Bueno, comento un poco, ¿no? La clave, lo suyo sería que estuviera de pie, pero bueno, voy a intentar exponerlo de la manera más... si no, pues a lo mejor luego modifico la posición de la cámara. Pero bueno, vale, no, yo creo que se puede entender. Para que nos entendamos, yo estaría de pie, imagínate que el público estuviera delante mío y yo sacara un espectador. Normalmente yo al espectador le pondría aquí a mi lado, ¿de acuerdo? Este lado, sí, tiene que ser a este lado porque yo soy zurdo, no me queda otra. Entonces, podría ser perfecto. Claro, y yo le explicaría básicamente lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, pues le mostraría la baraja, le enseñaría las cartas, aprovechando que le estoy mostrando las cartas,
me podría fijar en la última, que me serviría de carta para hacer el efecto. Y entonces, ahora viene una parte que a mí me hace mucha gracia, pero es que funciona muy bien. Todas las trampas que tú hagas durante una explicación entran perfectamente. Claro. Tú le estás explicando algo al espectador de lo que tiene que hacer y la trampa entra perfectamente. Claro. Entonces, lo que yo haría, pues es decir al espectador, igual exactamente lo que viene en el libro, mira, para este juego vas a tener que hacerlo en la espalda. Entonces, ¿tú te encuentras cómodo aquí llevándote las cartas a la espalda? Te pregunto porque, a ver, yo tengo la elasticidad de un gato. Del gato este que venden en los chinos que hace así. Esa es toda la elasticidad que tengo, básicamente. Entonces, pero tú te llegas bien si no tienes problema. Bueno, entonces, si eres tan amable, antes vas a elegir una carta. Para elegir una carta vas a cortar. Bien cortas por aquí o por aquí o por aquí, dependiendo de por dónde cortes, pues esa será tu carta o será esa, etc. Corta, por favor. Cortaría aquí en mis manos, ya le diría, esta es tu carta. Pero antes, yo me voy a volver y tú estas cartas te las vas a llevar a la espalda. Así que, por favor, coge las cartas y llévatelas a la espalda. En este momento, pues el espectador tendría estas cartas en su espalda y yo me giraría de tal forma que los espectadores me vieran y el espectador también. Y yo ahora le explicaría aquí, bueno, pues entonces esta carta, que es la de arriba, la vas a sacar, la vas a mirar, la vas a enseñar, que yo no la vea, y la vuelves a poner encima. Claro, y lo que está ocurriendo en tu espalda es lo que todo el mundo ve. Exactamente. Y resuelves ese problema que comenta Vicente, claro, de que el espectador no tenga muy claro qué es lo que ha hecho. Claro, porque lo que ocurre detrás del espectador es una cosa completamente distinta, que es donde se alberga la trampa. Exactamente. Y en cambio lo que tú das, lo que tú enseñas, es lo que supuestamente tiene el espectador en la espalda, las condiciones de la baraja que supuestamente el espectador mantiene en la espalda. Exactamente. Entonces, por eso digo que muchas veces hay que volver, porque a lo mejor esta solución no viene del libro, pero a medida que tú avanzas se te ocurren cosas. Claro. Y claro, yo esta misma solución se la comenté al propio Vicente Canuto y le pareció fantástica, le gustó muchísimo. ¿No? Claro. Entonces, pues nada, tú desde aquí, tú le vas indicando, coges la carta, la miras, la enseñas, la vuelves a dejar encima y cortas. Tú no tienes que decirle la dejas boca abajo, simplemente le dices la vuelves a dejar encima y el espectador sabe cómo tiene que dejarla. Claro. No saques las cartas, no vaya a ver yo nada, etcétera, porque es importante que yo no vea. Y ahora dejas estas cartas que sobran y dices, y por favor, toma el estuche, bueno, mejor dicho, ahora vas a coger el estuche y las vas a meter dentro. Y ve el espectador cómo yo meto las cartas dentro, etcétera, un poquito así, mételas dentro del estuche. Claro. Y ahora sí, ahora ya no hay ningún problema, yo me puedo volver, tú puedes sacar si quieres las cartas, o mejor no, déjalas en la espalda todavía, vas creando un poco una sensación más de, ahora cuando saque las cartas, ¿no? Creas una pequeña pista falsa, o mejor no, déjalas detrás, ¿no? Claro. Y bueno, hay un detalle que comento, porque claro, esto lo bonito es que tú vayas añadiendo cosas a tu repertorio. Cuando yo le digo lo de la elasticidad en la espalda, que yo tengo la elasticidad de un gato, del gato que venden en los chinos, es una broma que te sirve de misdirection, que te sirve además de paréntesis, y entonces este pequeño detalle de que tú has ido un momentito a la espalda y luego la has entregado pasa totalmente desapercibido. Totalmente. Son esos detalles. Si te fijas, aunque Vicente, bueno, voy a desvelar un poco, no sé si debo o... Bueno, sí, coméntalo y haremos dos versiones, una que sea apta a público y otra... Vicente desde aquí dice que le des la vuelta detrás en la espalda. Yo me encontré que este movimiento tardaba mucho, en la espalda es más fácil que se te resbale y sobre todo que al sacar no tengas a lo mejor seguridad de que se descuadren un poco las cartas. Entonces, directamente desde esta posición llevo a la espalda y le entrego así la baraja. Claro. Y ya está. Solamente es este movimiento. Y es muchísimo más directo. Y como digo, como has metido la broma del gato y tal, pasa completamente eso. No, y aparte que en esa posición, ocupando la baraja
así te aseguras que el espectador la reciba así, ¿no? Porque si se la das así, efectivamente, las manos chocan aquí de manera que en algún momento puede... Efectivamente, sí. Yo lo estuve viendo y al final me di cuenta de que esta era la postura. Fíjate que es algo que estuve discutiendo con Miguel Palacios, que él me decía si darle mejor la vuelta así, yo le decía no, precisamente por eso, porque así me aseguro de que el espectador va a coger las cartas como tiene que cogerlas, ¿no? Claro. Entonces, claro, una vez que has resuelto todos los puntos débiles del efecto, resulta que tienes un efecto de carta vuelta brutal, porque tiene dos fases. Una primera fase de adivinación. Tú has tenido la baraja todo el tiempo en la espalda, recalcas lo que te interesa, cortaste por donde quisiste, sacaste una carta, la miraste, la perdiste por el medio. Ahí sigue, guardada en tu espalda, guardada en un estuche, imposible que yo pueda saber cuál es. Sin embargo, la adivinas. Y luego haces más. Teniendo la baraja todo el tiempo en el espectador, y ahí sí que no puede decir que no, voy a hacer que tu carta se gire en medio de las otras. Dentro del estuche, dentro de la baraja. O sea, es un doble efecto muy potente. Por un lado tienes una presentación de adivinación de carta y por el otro lado tienes un efecto de telequinesia a unos niveles tremendos. Puedes introducir el tema al principio, puedes hablar de algo sobre el poder mental, sobre las capacidades mentales y todo esto, lo llevas por ese camino y tienes un muy, muy buen efecto. Muy interesante el tema de esa segunda fase, que realmente se entienda que existe esa fase y remarcarla bien. Yo creo que una vez hecha la adivinación de la carta, una pausa de unos cuantos segundos, que la gente de alguna forma se corrobore, que el espectador diga, hostia, sí es mi carta, que dé lugar a comentarios, ¿no? Que parece como que ha terminado el juego y una vez que parece como que ha terminado, dice, bueno, pero voy a dar un paso más. Y entonces la gente, bueno, joder, más que esto, claro, y ahora sí, en esas condiciones en las que el espectador tiene la baraja entre sus manos, ¿cómo va a poder ser que encima esté vuelta, ¿no? Yo te digo cómo lo presento. Yo hablo del poder de la imaginación y le digo al espectador que imagine que yo soy capaz de, en esas condiciones, de adivinar la carta. Digo, imagina que puedo. Si lo imaginas, creo que podré. Entonces, revelo la carta, porque le voy pidiendo que mentalmente él piense en ella y yo la adivino. Pero la segunda parte le digo, ¿te imaginas que de alguna manera, haciendo este gesto, tu carta se diera la vuelta en medio de la baraja? ¿Te lo imaginas? Y le digo, pues no quiero que lo imagines, quiero que lo creas. Te estoy pidiendo un acto de fe. Entonces, claro, ya creas una tensión y cuando le dices, saca tú mismo las cartas del estuche y tú mismo extiende y muestra que la carta está vuelta en medio. Aquí hay que tener un poquito de cuidado con el espectador, porque claro, en el momento en que saca las cartas del estuche, corres el riesgo de que haga esto, hostia, y tape, ¿no? Entonces, lo mejor es, sin acercarte del todo, decirle, ve pasando las cartas y cuando llegue a la posición, tú mismo le sujetas un poco las manos, le subes un poco los brazos y dices, mira, no, pero que todo el mundo lo vea, mira, que muestre que efectivamente la carta está ahí vuelta y que se vea bien, ¿no? Además, si es preciso, tú coges las cartas, las abres en abanico para que la gente lo vea y ya se la entregas incluso, ¿no? Para que él sujete. O sea, es muy importante esos detalles si lo estás haciendo a media distancia, un poquito salón, etc. Evidentemente, si lo haces en cerca, tienes que cambiar un poco las condiciones de la posición del público. Yo normalmente al espectador me lo llevo a una esquina. Lo pongo en una esquina porque en una esquina nadie puede ver por ningún lado. Y me aseguro colocarme entre él y el resto de espectadores para poder mostrar en mi espalda lo que se supone que va a ocurrir en la zona, ¿no? Cuidando todos esos detalles, te puedo asegurar que este efecto se lo he hecho yo a público profano y a público mago y han flipado indistintamente. Desde luego, sí, totalmente. Yo en el momento de la revelación de la carta pido que abran el estuche y que dejen el montón tal cual encima de la mesa. Para asegurarme yo que a la hora de extender
se vea bien en el momento en el que se extiende la carta y no haya que estar, pues eso, ¿no? Sí, haciéndolo de cerca, coges al espectador, te lo traes y Claro. ya está. Claro. Hay otra forma también de hacerlo. Uh-huh. Si están todos sentados en una mesa, puedes buscar a un espectador que no tenga nadie detrás o incluso que meta las manos debajo de la mesa, ¿no? Pero que no mire las cartas. También se podría hacer así. Lo único, lo que comentaba, es bueno que tú te pongas en una posición que todo el mundo te pueda ver, que vea lo que tú haces para que entiendan que lo que él está haciendo es lo mismo. Es preferible que sea en la espalda, porque como tú lo vas a hacer en la espalda, pero, o sea, que el espectador lo haga a la espalda, porque como tú lo vas a hacer a la espalda es un calco, digamos, de lo que se supone que se va a ver. Pero bueno, eso ya es la experiencia la que te va dictando, pues, mejor a este espectador, mejor a aquel, si lo tengo que levantar, lo tengo que mover, o le tengo que decir, vente con la silla y pégate a la pared. Eso ya es la propia experiencia de cada uno, ¿no? Claro. Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que no hay mucho más que comentar, ¿no? El efecto de verdad es una joya y fíjate que estamos nada más que al principio del libro, ¿no? Cualquiera de los que vienen ahí, porque, por ejemplo, la coincidencia para dos espectadores con las cartas cortadas por la mitad es otro que revienta a cualquiera. Sí. Brutal. Sí. Pues que hay, bueno, este es si solo con el primer capítulo nos hemos demorado esto, pues podríamos estar horas y horas hablando de cada uno de ellos. Pero si querías hacer algún comentario más de algún juego, de algún capítulo que toque algo más en profundidad en cuanto a la técnica o la presentación o algo, pues podíamos verlo también. Pues mira, por comentar uno que yo suelo hacer, que funciona muy bien, uh-huh. Está y es genial porque... ¿Cuál es? Perdona, que se cortó un poquito. Concurso de belleza. Concurso de belleza. La página 251. Concurso de belleza 264, mi versión. Sí, pero tú tienes la versión más moderna, ¿no? Yo tengo, sí, la de noviembre del 2008 con las fotos a color. Bueno, claro, Vicente juega con la descarga de la cuenta Videl y un forzaje. Uh-huh. Yo te lo voy a hacer de otra manera uh-huh. y te voy a cambiar un poquito la presentación. Bueno, necesitaría una preparación previa, que ahora no las tengo preparadas, pero ponemos una cortinilla musical aquí. Digamos que y ya está, ¿no? Normalmente me lo preparo como por en un efecto, en un juego y ya está, ¿no? Pero ponemos una cortinilla musical. A ver. Que por cierto, dice que este es uno de los juegos que creó él. Sí, es de él, es del propio diseño. Por eso quería hacerlo. Me parece un juego simpático y que funciona muy bien. La carrera de reyes, ¿no? Entonces son reyes de carreras, se hacen los 100 metros carta en un momento. Uh-huh. Y bueno, pues aquí están los reyes, te los voy a presentar. Este es el rey de corazones, un tipo muy musculoso, se conserva estupendamente, un tío que hace flexiones, mira, 1, 2, 3, 4, se mantiene fantástico. Luego está el rey de picas, este corre rapidísimo, sobre todo porque es negro, a ver, es la verdad, son muy rápidos, o sea, que este es fantástico. Luego está el rey de diamantes, que tiene su medalla y tal, ya tiene muchos años, y el rey de tréboles, que es otro máquina. Bueno, pues los 4 reyes se van a poner en la pista, van a empezar a la carrera antes de salir, se pega el pistoletazo, ¡pum! Y salen los reyes, salen disparados, se dirigen rápidamente hacia la meta, avanzando rápidamente, van llegando, ahí están más o menos, mira, voy echando cartas, han llegado, hay que ver quién es el que ha ganado. Según el palo que salga, puede ser cualquier palo, pues es el que gana. Entonces, dices salto cuando quieras. Para. Aquí, en esta. Sí. Esta precisamente. Sí.
pues la vamos a dejar ahí. Y el ganador es el rey de diamantes. Ha salido una carta de diamantes, pues el ganador es el rey de diamantes. Así que, por favor, tú que estás aquí, si eres tan amable, dame el rey de diamantes. A ver, el rey de diamantes, ¿dónde está el rey de... Aquí está el rey de diamantes. Están de corazones, están de tréboles, están de picas. ¿Dónde está? ¡Ah! Ya, perdón. Claro, es que gana por 5 décimas de ventaja. Y es tan rápido que ya está en el podio. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5, y ahí está. Vale, el rey de diamantes. Ay, perdón. Está genial. Está genial, sí, señor. Perdón, es por la alergia. Sí. No sé, si quieres lo repito. No, o sea, se vio, vamos, yo creo que se vio perfecto y se entendió el efecto, ¿no? Sí, muy interesante porque, por un lado, está la desaparición de un rey al azar, aparentemente para el espectador, dependiendo de donde él pare, y no solo eso, sino que esa carta donde ha parado, que ha dictaminado el rey que desaparece, dictamina la posición efectivamente donde aparece, ¿no? En esa segunda fase, ¿no? Que también está bonito eso. Es un juego muy sencillo. Aquí en el libro te viene que es un forzaje. Yo hago un forzaje pero de una manera diferente, ¿no? ¿Quieres que lo comente? O... Sí, coméntalo porque así se puede ver eso como a través de una lectura de un juego, luego cada uno llega a unas conclusiones propias, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que hago es preparo encima de la baraja 10 cartas de un solo palo, ¿no? Un palo. En este caso, pues las 10 primeras cartas del palo de diamantes. Que a su vez están ordenadas. Están ordenadas del 1 al 10. Entonces, esto lo hago en un juego. Quiero decir, fuerzo una carta con el procedimiento que sea y lo que hago es que saco todas las cartas de diamantes más la carta forzada y luego, pues, al ir descartando, ya te las ordenas. La de última, diría, ¿esta era tu carta? Sí, pues ya, adivinada, creando la sensación de me concentro, me cuesta que es una de estas, no sé cuál. Claro. Puedes hacer un juego en medio de paréntesis, aunque en este caso tampoco es necesario porque no vas a revelar la existencia de este palo. Claro. Y queda muy oculto. Y bueno, pues busco los reyes. ¿No? Tengo otros métodos para ordenar, pero bueno, es una manera rápida. Saco los 4 reyes, dejo el rey que me interesa, el de diamantes, en tercera posición, y con el robo bidder, mientras vas contando algo, vas haciendo interesante, vas contando las bondades de cada uno de los reyes. Vicente lo hace con damas, por eso el juego se llama concurso de belleza. Yo lo hago con atletas, para mí es una carrera de reyes, ¿no? Con la baraja española, que también hago este efecto, utilizo los caballos, ¿no? Y es una carrera de caballos. Entonces, claro, llegados a este punto, mantengo aquí un rey, pues robo el rey de diamantes, según lo estoy presentando, y ya lo tengo aquí, en el 2, ¿no? Los otros reyes, pues los dejas bajo la vigilancia de un espectador. Si quieres, puedes hacer una Emsli, yo lo considero innecesario, porque creo que ya ha quedado muy claro, no hace falta recalcar más. Y ahora realizo una mezcla, como simulando la carrera, pelando 3 cartas, la siguiente en salida interna. Hago la mezcla como muy rápida y hablo como si estuviera acelerado, con frase, carlos, ficas, corazones, pica, diamante, peca, corazón, diamante, llegan a la meta y vamos a ver quién es el ganador. Entonces, dejo las cartas arriba y digo, mira, voy a ir echando cartas y muestro las primeras que se ven, bueno, en este caso han salido todas de corazones, pero bueno, se verían cartas distintas. Indiferentes, ¿no? Claro. Distintas y de palos distintos. Voy a ir echando cartas, me dices salto cuando quieras. A partir de aquí, pues empieza el rey y ya, pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Suponte que me paran en esta, ¿vale? El 8 de diamantes. ¿Qué ocurre? El forzaje es muy limpio, porque la elección es muy limpia y puedes cambiar, puedes decir si quieres la anterior, la siguiente, 2 más, 2 menos, o sea, tienes esa opción, ¿no? Pero es que además, automáticamente, ya se te pone el rey en la posición del número. Claro.
cosa que en la versión original pues tienes que llevarlo tú en una manera de forzar una carta y la posición, ¿no? Claro. Pero de esta manera es automático. Claro. Esta versión también se la ha enseñado a Vicente, también le gustó mucho. Claro. ¿Qué haces ahora? Dos efectos. Primero, la desaparición del rey. Recálcala, es muy fuerte. Conclusión, hay una explicación. Gana por 8 décimas de ventaja y eso hace que se adelante al podio. Mira, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y ahí está. Claro. Sí, sí, es un final muy fuerte, muy sorprendente. Es un efecto muy bonito, más de lo que parece. O sea, sí. Tú lo lees y no te parece a lo mejor tanto. Cuando lo haces en público te das cuenta de la potencia que tiene. Sí. Y es un juego que para la sencillez técnica que tiene, ¿no? Después que en este juego previamente creo que Vicente ya ha hablado de los empalmes, de los controles, de las cuentas falsas, etc. Y en cambio es un juego que para la sencillez que tiene está en un capítulo bastante avanzado, ¿no? O sea que estas son las cosas también bonitas del libro que de alguna forma creo que te hacen darte cuenta de que porque algo sea sencillo no tiene por qué ser malo, ¿no? Porque, claro, es que vuelvo a lo que es la economía de movimiento, la economía de medios y más esta versión que yo hago, que bueno, sí, aunque te obliga a ordenarte un grupo de cartas, pero no es complicado realmente, no es tan difícil. Incluso las puedes llevar de antes y, bueno, la baraja puedes mantener un paquetito de cartas mezclando el resto. Evidentemente, bueno, pues sí, tienes que saber mezclar el falso, tienes que saber hacer varias cosas. Tampoco es indispensable, quiero decir, no es necesario, no es necesario. Lo bonito de esto es que es eso, que es un efecto que básicamente se resuelve con 2, 3 técnicas, no tiene más. Y es un efecto potente, porque primero estamos hablando de lo que tú dices, una desaparición de una carta que no es posible, porque estás en un momento en que estás enseñando, que estás mostrando, no parece que hagas nada. El robo es insospechable totalmente y la desaparición es muy potente. Que además, perdón que te interrumpa, es una desaparición que casi podría equivaler a decir, mira, aquí están los 4 reyes entre tus manos, nombra uno y ese es el que desaparece, ¿no? O sea, que digamos que la intención que tiene que poner el mago en la desaparición del rey es que casi se recuerde como eso, ¿no? Claro, porque además es que lo que tú dices, la elección aparentemente libre del rey que va a desaparecer es muy fuerte. Claro. O sea, no es que desaparezca cualquier rey, es que desaparece el de la carta del palo que ha salido. Claro. Una carta elegida entre un montón, entre todas las que pudieran ser de la baraja, ¿no? Claro. Pero es que además la reaparición es milagrosa, porque ya no es que el rey haya desaparecido de ahí, es cómo coño ha llegado a esa posición. Claro, o sea, es muy... Esa carta de la baraja. Claro. No, dime, perdón, que te interrumpa, que es como se ha cortado, no sabías si habías terminado de hablar. Dime. No, sí, lo que decía era eso, que no sabes cómo ha desaparecido, pero mucho menos el cómo ha llegado a esa posición, cómo ha llegado a la posición de esa carta que ha sacado. Claro. Entonces, de verdad que es sorprendente, ¿no? Cómo reacciona el público con este efecto, ¿no? Que vuelvo a decir, son de esos efectos que mucha gente los lee, los pasa sin pena ni gloria, no les prestan atención. Oye, cuando luego tú los haces de la... te das para... Y este es un buen ejemplo, un grandísimo ejemplo de efecto. Y luego aparte que sencillo, pero un gran... Está como muy cerrado porque a mí hay, supongo que ya estos son opiniones personales, pero los juegos que de alguna forma están cerrados, están en cuanto a su presentación, que todo encaja, ¿no? Me gustan especialmente, por ejemplo, y este es el caso de ello, ¿no? Porque primero sale una carta al azar que marca el palo de un rey que va a desaparecer y en la segunda fase se hace hincapié en que esa carta tiene también un número, que es un 8, ¿no? Entonces como que de repente todas las piezas del puzzle cuadran porque si hay un rey desaparecido y ahora el mago hace hincapié en el número 8, joder, pues casi hace que se cree el melacorto de Juan, ¿no? Que el espectador antes de ver el efecto se anticipa
de forma positiva, ¿no? De forma positiva para nosotros, claro. Claro, se siente una coherencia, ¿no? Eso, claro. De por sí, la magia es algo surrealista. Es algo que en sí no tendría mucho sentido. Pero, sin embargo, una buena puesta en escena, que está por una coherencia, que el público no sepa cómo lo has hecho, cómo ha ocurrido, cómo es posible y tal, pero se siente como que es algo que ha terminado, que está bien, que está correcto, que encaja, ¿no? Claro. Y es eso, ¿no? En el momento en que queda revestido de esa coherencia. Y este es un efecto muy coherente en sí mismo, ¿no? Claro, Aunque sí, parezca mentira. La misma idea, si te fijas, aunque Vicente lo llama concurso de belleza y yo lo presento como una carrera, pero la idea es una competición. claro. Y es que la idea de la competición entra muy bien con este efecto. Le da esa coherencia que yo digo. Se pueden buscar otro tipo de presentaciones, ¿no? Pero esta va muy bien, encaja perfectamente. Claro, sí, pues la verdad es que está muy bien y la forma que has tenido de resolverlo hace que el juego técnicamente, aunque necesite una ordenación mayor que la que pide Vicente, se resuelva de una manera mucho más sencilla sin que por eso perjudique al efecto, ¿no? Como ya digo, simplemente hacer un efecto previo en el que se justifique. Puede ser algo tan simple como sacar un grupo de cartas y luego descartar y quedarte con unas pocas para hacer un efecto, o simplemente el efecto de forzar una, sacar un grupo creyendo que puede ser una de esas y ya está, ¿no? Claro. No es muy complicado realmente el prepararte las cartas así delante del público. En cualquier caso, también se puede hacer tal y como viene aquí, tal como viene la versión de Vicente, que también funciona perfectamente, ¿no? Claro. Cualquiera de las dos es una buena manera, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pues aparte de tener todos estos capítulos en los cuales, como bien dices, Vicente trata de buscar una técnica o dos, a medida que vas profundizando en el libro, puede ir metiéndole más técnicas a los juegos. Además de ello, viene algo de teoría, ¿no? Como él lo llama, un poco de teoría, en el que habla sobre la misdirection, explica los dos tipos de misdirection que los magos de alguna forma han tendido a clasificar, ¿no? Hace hincapié en uno de los mandamientos que yo creo que tiene que estar ahí escrito en piedra, ¿no? Que es recalcar la situación inicial, porque como bien vino a decir Ascanio, la magia casi de una manera científica u objetiva se puede decir que es el contraste entre situación inicial y situación final, y el gesto mágico es aquel conductor que permite pasar de una situación inicial del mundo real en el que vivimos a una situación mágica, que es el efecto, ¿no? Por lo tanto, hay unas palabras reforzando esta idea. Sigue con más técnicas y llegando al final, como ya para suavizar un poco el final del libro, habla acerca de cartas y barajas trucadas y acerca de la sesión de magia, ¿no? Sí, concretamente viene al final una idea muy interesante, que es la rutina del virus informático. Claro. Que yo no se la he visto hacer a casi nadie, pero hace cosa como de un año así, yo la hice en la SEID aquí de Sevilla, en el Círculo Mágico de Sevilla, y le cambié la puesta en escena, le cambié la presentación, no era el virus informático, era otra historia, más que nada para que no la asociara. Porque tú hablas del virus informático y la mayoría de la gente sabe a qué te refieres. Claro. Pero casi nadie lo ha hecho, casi nadie lo ha visto hecho. Claro. Entonces me marqué ese aspecto, esa secuencia, y te puedo asegurar que salvo uno de los magos que se dio cuenta de cuál era el juego, cuál era toda la sesión, cuál era la rutina, el resto no entendían ni cómo había hecho las adivinaciones, ni cómo había hecho la transformación al final, porque sabes que la baraja al final se transforma en una baraja de cartas blancas o, si quieres, toda de comodines, ¿no? Sí, es como que hay un virus que borra todo, como una especie de que la baraja es un ordenador, ¿no? Yo ya te digo, yo cambié la presentación
Y, y yo hablaba de otras cosas, hablaba de que no tenía certeza de la realidad y buscaba entender la realidad a través de la magia, a través de la ciencia, a través de ciertos conocimientos. Cada fase justificaba uno de esos y al final me quedaba con que la realidad es algo que se crea en la mente de cada uno, entonces no podemos decir que exista y que no me quedaba nada más que decir. Y cuando decía nada más que decir, mostraba toda la baraja blanca, ¿no? Entonces, claro, lo ingenioso de la rutina es que la baraja se cambia en dos fases y ya solamente por eso merece la pena estudiarla, ¿no? Pero es que luego aparte tienes varios efectos previos a ese final que son efectos de adivinaciones y son adivinaciones muy potentes. Son adivinaciones de las que no puede ser. O sea, ¿cómo puede el mago, sin tocar la baraja apenas, sin mirarla, sin hacer absolutamente nada, cómo puede el mago adivinar las cartas, ¿no? Entonces, como efectos sueltos, funcionan también muy bien. Que no sé por qué nadie se le ha ocurrido decir, bueno, pues coge alguno de esos efectos e introdúcelo en tu repertorio, ¿no? Claro, son cuatro juegos que dan lugar a 7 efectos, ¿no? Que entre los 4 suman 7 efectos. Sí, si seguimos la regla de Tamarí, de los impares, es algo con lo que yo no estoy de acuerdo al 100%, pero entiendo por qué la defiende y entiendo que es un punto interesante, ¿no? Y lo cierto es que efectivamente, o sea, hay una adivinación previa de 3 cartas, cada una en unas condiciones cada vez más imposibles porque va creciendo. Es lo bueno que tienen las adivinaciones, para que funcionen bien tienen que ir creciendo, porque si no es el efecto siempre el mismo, ¿no? Claro. Tienes que crear en el público la sensación de que las condiciones son cada vez más difíciles todavía, ¿no? Hay luego un efecto en el que se adivinan 2 cartas del tirón, por decirlo de alguna manera, también de una manera muy potente, y finalmente la transformación. La cuestión es que, teniendo claro que la rutina es una rutina de adivinaciones con un efecto sorpresa final en el que toda la baraja se vuelve blanca, pues ya es plantearte qué presentación puedes darle, qué es lo que puedes contar, y no necesariamente tiene que ser la que viene en el libro, ¿no? Se me ocurre ahora que el final de Cartas Blancas te puede inspirar, por ejemplo, el libro de Gea de Intenciones, tiene varios efectos de final con cartas blancas que podrían casar muy bien, perfectamente con esta rutina, ¿no? Claro. Al final de lo que se trata es de lo que decía. A medida que vas adquiriendo conocimientos, vuelves sobre los libros con los que empezaste y descubres que, ostras, qué bueno sería adaptar esto que han publicado hace poco a esta rutina que lleva publicada desde hace yo que sé tiempo, ¿no? Claro. Y claro, eso es lo bonito, ¿no? Y esta secuencia realmente es buena, es realmente muy potente. Hombre, y sobre todo práctica, ya solo por el hecho de poder cambiar una baraja en 2 partes y poder tener un final y quitarle el miedo a esos cambios de baraja, o si ya hemos hecho previamente algunos y hemos gastado, digamos, el comodín técnico o el comodín de cualquier otro artilugio que hayamos usado para poder cambiar la baraja, en este caso, pues tenemos otra oferta que es cambiar la baraja en medio de otra rutina, y por lo tanto el cambio va a ser completamente insospechado, ¿no? Que supongo que esta es la anécdota que tienes con respecto a esta rutina, que es que los magos de la SEI de Sevilla no tuvieron, vamos, no percibieron por dónde le venían los tiros, ¿no? Efectivamente, sobre todo porque, claro, lo ingenioso del tema es que media baraja permanece siempre en la mesa y la sensación de que hay 7 cartas encima de la mesa es lo que hace que en ningún momento sospeche, ¿no? Y claro, el poder mostrar cartas que se ven abiertamente, los palos, todo, y ahora de repente pues ya tienes aquí media que no han visto y ahora de estas eliges 2 cartas que se pierden aquí y tú te das la vuelta para que las vean, las muestren, aprovechas para cambiar. Claro, imagínate, o sea, es insospechable. Y claro, los magos somos humanos. Por mucho conocimiento que tengamos, la psicología funciona igual, las técnicas funcionan igual. Y si es algo que no has visto, lo normal es que te engañe. Y esa es mi prueba de que la mayoría de la gente realmente no se ha leído todo el libro de Vicente, claro, o no han sido
capaces de reinterpretar todo lo que viene, ¿no? Sí, o por lo menos ejecutarlo alguna vez, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, volviendo con el juego de la carta vuelta en el estuche que hemos comentado previamente, desde mi experiencia, era un juego que seguramente leí, pero que al no tener la posibilidad igual quizá de ensayarlo directamente con un espectador, porque requiere de un ensayo directo con un espectador, ¿no? Al no hacerlo, luego lo pasas por alto y al no tener la experiencia activa de haber hecho el juego, hace que no lo retengas en la memoria, ¿no? Porque los juegos que has hecho previamente y que han tenido una repercusión en el espectador y por lo tanto has sentido la satisfacción del trabajo de haber hecho un ensayo previo y hacérselo al espectador, lo recuerdas mucho más que si lo lees, por lo que sea, necesitas que el espectador piense en una carta o tenga que hacer algo y no puedes tener a nadie aquí ahora y luego ya se te olvida, ¿no? que lo has leído.